Bien, buenos días. Les invito a que abran sus Biblias en Hechos, capítulo 8, por favor. Hechos, capítulo 8. Vamos a leer del versículo 26 hasta el final. Nos va a ayudar un poquito a entender lo que va a pasar después. Aunque el énfasis de este pasaje no es el bautismo, habla del bautismo. Nos va a ayudar a entender. Muy bien, leemos verso 26 hasta el final. Dice así. O del 25 vamos a leer. Y ellos, después de haber testificado solemnemente y hablando la palabra del Señor, iniciaron el regreso a Jerusalén, anunciando el evangelio en muchas aldeas a los samaritanos. Un ángel del Señor habló a Felipe diciendo: levántate y ve hacia el sur, al camino que desciende a Jerusalén a Gaza. Es un camino desierto. Él se levantó y fue, y aquí había un eunuco etíope, alto oficial de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba encargado de todos sus tesoros y había venido a Jerusalén para adorar. Regresaba sentado en un carruaje y leía al profeta Isaías. Y el Espíritu dijo a Felipe: ve y júntate a ese carruaje. Cuando Felipe se acercó corriendo, le oyó leer la palabra de Isaías y le dijo: ¿entiendes lo que lees? Y él respondió: ¿cómo podré, a menos que alguien me guíe? E invitó a Felipe que subiera y se sentara con él. El pasaje de las Escrituras que estaba leyendo era este: como oveja fue llevado al matadero, y como cordero mudo delante de los que los trasquilan, no abrió él su boca. En su humillación no se le hizo justicia. ¿Quién contará su generación? Porque su vida es quitada de la tierra. El eunuco respondió a Felipe y dijo: te ruego que me digas, ¿de quién dice esto el profeta? ¿De sí mismo? ¿De algún otro? Entonces Felipe abrió su boca y comenzó desde esta escritura y le anunció el evangelio de Jesús. Yendo por el camino, llegaron a un lugar donde había agua, y el eunuco dijo: mira, agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Y Felipe dijo: si crees con todo tu corazón puedes. Respondió él y dijo: creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y mandó parar el carruaje, ambos descendieron al agua, Felipe y el eunuco, y lo bautizó. Al salir ellos del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe y no lo vio más al eunuco, que continuó su camino gozoso. Mas Felipe se encontró en Azoto y por donde pasaba anunciaba el evangelio en todas las ciudades hasta que llegó a Cesarea. Bueno, eso es lo que vamos a explicar en esta mañana, pero permítanme, antes de meterme de lleno en la explicación, hacer un repaso más o menos de la Biblia, un repaso general. La Biblia es un libro compuesto de 66 libros, ¿sí? Hay una unidad, escrito en 1500 años por unos 40 hombres aproximadamente, repartido en esos 1500 años, hombres que no se conocieron entre sí, pero un autor que usó a esos hombres para escribir las Escrituras, de manera que la Biblia es un libro escrito por hombres, pero tiene un autor divino, es Dios, es la palabra de Dios. Los primeros 39 libros son del Antiguo Testamento y la historia habla de Israel, de cómo Dios formó una nación, Israel, y cómo a través de esa nación iba a venir un Salvador, Jesús. ¿Sí? Y cuando abrimos la Biblia en el Nuevo Testamento nos habla de Jesús, que ya vino, y cómo la iglesia es establecida. Abrimos en el Nuevo Testamento y encontramos los 4 evangelios: Mateo, Marcos, Lucas y Juan, que nos hablan de diferentes ángulos del nacimiento de Jesús, de la vida de Jesús, de la muerte de Jesús, de la resurrección de Jesús y de la ascensión de Jesús. Y después el libro que sigue es Hechos, que es en el que estamos, y nos empieza a contar de los efectos de la vida, muerte, resurrección y ascensión de Jesús. Y ahí estamos, ¿sí? Estamos en el libro de los Hechos, un libro que es histórico, un libro en el que hay muchas cosas descriptivas
que no podemos tomar normas para la iglesia a no ser que se repitan en las epístolas. O sea, cuando leemos el libro de los Hechos nos encontramos con que pasan cosas irrepetibles, y vamos a explicar un poquito de eso, para saber qué es normativo, qué es lo que debemos practicar como iglesia. Lo que vemos en el libro de los Hechos se tiene que repetir en las epístolas, que son las cartas enviadas a las iglesias. Por ejemplo, si nosotros leemos ahí, observen verso 14 al 17 de este mismo libro, y de este mismo capítulo, dice así: cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que en Samaria era una ciudad, entre medio de Galilea y Jerusalén, habían recibido la palabra de Dios, les enviaron a Pedro, a Juan, quienes descendieron y oraron por ellos para que recibieran el Espíritu Santo. Pues todavía no había descendido sobre ninguno de ellos, solo habían sido bautizados en el nombre del Señor Jesús. ¿Qué ocurrió acá? Creyeron, fueron bautizados y en tercer lugar recibieron el Espíritu Santo. Eso es lo que pasó acá, pero dice, pues todavía no había descendido sobre ninguno de ellos, solo habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Ese pues todavía da a entender de que debió haber pasado y no pasó. Por algún motivo no pasó. Entonces eso es una descripción que pasó en ese momento, no es una norma que ahora pasa de esa manera. ¿Sí? ¿Por qué pasó de esta manera? Bueno, tenemos que entender que samaritanos y judíos estaban enemistados. ¿Sí? Hacía de años atrás se odiaban, al punto que ni cruzaban los judíos no cruzaban por la tierra de Samaria, preferían hacer más kilómetros por el odio que ellos se tenían. Imagínense que si el Espíritu Santo, la tercera persona de la Trinidad, descendía sobre los samaritanos y los judíos o los apóstoles no estaban en eso, probablemente comenzaba una iglesia dividida, una iglesia samaritana, una iglesia judía, y tal vez no iba a haber unidad. Los apóstoles que vinieron e impusieron las manos son los que el Señor Jesús eligió. Son 12 apóstoles que el Señor eligió, de los cuales uno se perdió, y a ellos, dice la Biblia, que eran los encargados de poner el fundamento. Ese fundamento es la doctrina que Jesús les enseñó, que hoy lo tenemos acá en el Nuevo Testamento. El Antiguo Testamento estaba escrito y la Biblia fue siendo revelada por medio de estos apóstoles. Ellos tenían que poner el fundamento y hoy tenemos la Biblia completa. Entonces lo que hacemos hoy, ¿sí? Porque la Biblia de pastores, diáconos, lo que hacemos es estudiar lo que ya está puesto para explicarlo. No hace falta más apóstoles, aunque por ahí se ve en iglesia del apóstol fulano. La Biblia dice que hay 12 apóstoles, cumplieron su función, fueron elegidos por Jesús, vieron al Cristo resucitado, y bueno, esos apóstoles que hoy aparecen, no creo que hayan visto al Cristo resucitado, no creo que los haya elegido Jesús, y no hace falta volver a poner el cimiento porque el cimiento se pone una vez, ahora se edifica. Estamos edificando sobre lo que ya se puso. Bueno, ¿cuál es la norma? ¿Cuál es la norma cuando el Espíritu, la tercera persona de la Trinidad, viene a una persona? En una de las cartas, en Efesios, dice lo siguiente: en él, hablando de Jesús, después de escuchar el mensaje de la verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído, fuisteis sellados. Ese es el orden: escuchar el evangelio. ¿Qué significa? ¿Qué pasó? ¿Quién es Jesús? ¿Qué pasó en la cruz? ¿Por qué lo hizo? La persona escucha, entiende, una vez que entiende, cree, y cuando cree, recibe el Espíritu. Esa es la norma, así pasa. ¿Sí? En Gálatas, capítulo 3, verso 2, dice: esto es lo único que quiero averiguar de ustedes. ¿Recibiste el Espíritu, la tercera persona en la Trinidad, por las obras de la ley o por el oír con fe? Es una pregunta retórica. No, lo recibieron por el oír con fe. ¿Ven? Esa es la norma. Acá en el libro de los Hechos pasó de una manera diferente por el motivo que acabo de explicar. Bien, habiendo dicho esto, vamos a ir metiéndonos en el pasaje que leímos y que vamos a explicar. Para que sepan, todo este capítulo habla de hay tres personas. Una es Saulo, otro es Simón el mago y otro es el eunuco que vemos y que vamos a estar estudiando y que vamos a ver. Si nosotros miramos los primeros, después lo lean en su casa, ustedes miran, van a leer Saulo, el opositor, quien odiaba a Cristo, odiaba el Evangelio y lo resistía de manera violenta. Si ustedes leen del 1 al 3, dice que entraba en las casas y a todos los que predicaban el Evangelio los agarraba y los llevaba a la cárcel. Odiaba el Evangelio, odiaba lo que cantábamos.
Él no entendía. Después tenemos a Simón el impostor, que era un mago y que vivía de hacer magia. Y cuando vio que los apóstoles impusieron las manos y recibieron el Espíritu, le gustó eso y se solía comprar los trucos y quiso poner plata para que le den eso. Y él dijo, sí, yo creo, pero ni le interesaba a Jesús, ni le interesaba lo que podía conseguir por medio de eso. Una fe falsa. Podemos decir Simón el impostor, Saulo el opositor, Simón el impostor. Y entonces llegamos a nuestro pasaje del 26 al 40, que lo vamos a ir explicando. Y en este pasaje lo que podemos ver es el obrar de Dios para la salvación de un alma. ¿Sí? Y eso mismo Dios está haciendo, continuamente lo está haciendo, y probablemente y sin duda lo está haciendo hoy en este lugar. Y lo que vamos a ver son 3 expresiones de la gracia de Dios que nos tienen que motivar a glorificar a Dios en la salvación de un alma. Y a los que ya somos creyentes, motivarnos a ser instrumentos para que Dios salve almas. Pero presten atención y mientras vamos explicando, vamos a ir mostrando la historia, pero no pierdan de vista la soberanía de Dios, a quien gobierna todo y quien va organizando todo para que las cosas sucedan. Vamos a ver en primer lugar que Dios prepara momentos y personas para que el Evangelio sea escuchado. Estamos en un momento, ¿sí? Hay personas, Dios prepara momentos y personas para que el Evangelio sea escuchado. Dios permite que el Evangelio sea explicado. Y en tercer lugar, Dios permite que el Evangelio sea entendido. Dios permite que el Evangelio sea entendido. Veamos la primera expresión de la gracia de Dios entonces. Dios prepara momentos y personas para que el Evangelio sea escuchado. El verso 25 es como una transición de lo que venía diciendo a esta historia que vamos a ir contando. Dice en el verso 26, un ángel del Señor habló a Felipe. Felipe no era, para los que conocen la Biblia, no era uno de los apóstoles, era uno de esos 6 hombres que son elegidos en Hechos 6. ¿Sí? ¿Se acuerdan que había que elegir 6 hombres llenos del Espíritu? Bueno, Felipe es uno de ellos, es un hombre fiel. Si prestamos atención y si leemos para atrás, lo vamos a ver siempre. De hecho en Hechos 6 lo eligieron para solucionar el problema que había, para servir a las mesas, fiel en lo poco. Ahora lo vemos predicando el Evangelio. Y dice ahí que un ángel del Señor le habló a Felipe, ¿sí? Y le dijo lo que tenía que hacer. En el tiempo que pasa esto, todavía faltaban unos 40, 50 años para llegar al año 90 y que la Biblia termine de ser escrita. ¿Por qué digo esto? Porque cuando nosotros vamos a la Biblia vamos a encontrar que Dios habla por medio de profecías, por medio de visiones, por medio de ángeles como en este momento. Cuando la Biblia estaba en proceso de ser escrita, una vez que tenemos la Biblia, no hay necesidad de que venga un profeta y me diga, tengo revelación de Dios. No hay necesidad de eso porque acá está la revelación. No tiene que aparecer ningún ángel, porque ¿qué me va a decir? Si el ángel me tiene que decir algo que no está acá, entonces quiere decir que la Biblia no es suficiente. Y nosotros creemos que la Biblia es suficiente, todo lo que necesitamos está acá. Así que si a alguien se le aparece un ángel, tiene que tener cuidado. ¿Qué clase de ángel es? Tal vez es un ángel caído, ¿sí? Pero no es un ángel del Señor, sin lugar a dudas. Dios habla por medio de su palabra nada más. La Biblia dice que hacemos bien en prestar atención, tenemos la palabra profética más segura, es la palabra de Dios. Dice en 2 Timoteo 3:16 que toda la Escritura es inspirada por Dios, toda de punta a punta, todo salió del corazón de Dios y tenemos todo lo que necesitamos. Todo lo que necesitamos para la vida y para la piedad nos fue dado. O sea, Dios nos dijo, bueno, de este tema me olvidé, no sé. Todo lo que necesitamos para vivir la vida, Dios nos dio acá, su palabra. Es suficiente, acá está. ¿Sí? Bueno, y ahí nos dice en el verso que venimos leyendo que se tiene que levantar Felipe, es decir, prepárate, y le indica por dónde tiene que ir. A Gaza era una de las 5 ciudades principales de los filisteos. ¿Sí? Tenía que ir hasta ese lugar. Había 2 caminos para ir a este lugar por donde venía este hombre, y tenía que ir por este lugar que era desierto. Felipe tenía que ir para encontrarse. ¿Por qué tenía que ir por ese lugar? Porque Dios lo traía por ese lugar. Dios lo traía por ese lugar. De las 2 rutas, Dios de alguna manera, es por este lugar que tenés que ir, y ahí venía el eunuco.
Y dice verso 27, él, o sea, Felipe, se levantó y fue, obediencia al instante, y aquí había un eunuco etíope, alto oficial de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba encargado de todos sus tesoros y había venido a Jerusalén para adorar. ¿Sí? Este hombre se levantó, Felipe, y fue instantáneamente a encontrarse con este etíope, de Etiopía, obviamente, pero no la Etiopía actual. ¿Sí? Esta Etiopía era un imperio localizado al sur de Egipto. Dice que era eunuco, probablemente estaba castrado. En aquel tiempo, o en los tiempos estos, se llamaba eunuco a personas que eran tesoreros. ¿Sí? Por eso, bueno, después nos aclara qué era tesorero. Era, podemos decir hoy, para pensar, un ministro de Economía. Administraba toda la economía de la reina. Y había venido a Jerusalén para adorar. Era un gentil, no era judío. ¿Sí? Pero había venido a Jerusalén para adorar. Es interesante que si él era eunuco, era castrado, por lo que nos dice Deuteronomio 23:1, no podía entrar al templo, porque la castración estaba relacionada con la idolatría. Pero ahí fue igual. Ahí fue. Tal vez estuvo afuera y allí fue para participar de la adoración. Que él haya ido a participar de la adoración judía no significa que era salvo. Sí, no significa que era salvo. Podemos decir era un religioso, tenía inquietudes, pero no era salvo. Parece que sinceramente estaba buscando a Dios desde el punto de vista humano. Parece que estaba buscando a Dios, pero como dije al inicio, no perdamos de vista que es Dios buscándolo a él. Verso 28, regresaba sentado en un carruaje y leía el profeta Isaías. Cuando pasó Sergio, leyó Isaías 53 y él dijo, esto fue escrito 700 años antes. La aplicación o el cumplimiento de esto que leyó Sergio, Isaías 53, se cumplió 2000 años atrás. Si a 700 años antes se hablaba de un siervo sufriente que iba a sufrir, y venía leyendo, dice acá, el libro en el rollo, venía leyendo al profeta Isaías. Venía en un carro. Eso nos habla de que era adinerado, porque en aquel tiempo andaban a pie. Los que tenían algo de plata en algún animal, pero los que tenían carruaje tenían mucho dinero. Y venía leyendo el Antiguo Testamento, ¿sí? Eso es un indicador de que Dios estaba obrando. Tenía inquietud, quería saber qué dice la Biblia, estaba buscando respuestas. Era gentil también. Y no cualquiera conseguía un rollo, había que comprarlo. Entonces, en todo eso vemos que hay inquietudes en este hombre. Ahora la Biblia dice que no hay quien busque a Dios, pero parece que está buscando a Dios. La Biblia dice que la fe salvadora viene por el oír, y el oír la palabra de Dios. Y ahora él está leyendo la palabra de Dios, por lo cual puede llegar a tener fe para ser salvo. ¿Casualidad o Dios está obrando? Dice el verso 29, y el Espíritu es la tercera persona de la Trinidad. Dios es un Dios en tres personas, Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, un Dios, tres personas. Dice que el Espíritu Santo le habló a Felipe, ve, júntate a ese carruaje. No sabemos de qué manera le habló, pero el énfasis está acá en que Dios está guiando todo porque el Espíritu Santo es Dios. Dios está trayendo el carruaje por ese camino. Dios está guiando a Felipe, anda hasta este lugar. O sea, el énfasis está en el obrar soberano de Dios. Probablemente este hombre no venía solo, ¿sí? Hoy imagínense, no sé, sería Sergio Massa hoy, para tener una idea, con un grupo de personas que venían con él, algo así, como para tener una idea. O sea, es alguien que por ahí es difícil de llegar, si nosotros pensamos, ¿no? Políticamente hablando, difícil de llegar. ¿Cómo hago para llegar a esa persona? Bueno, Dios orquestó todo, o está orquestando todo para que esa persona pueda ser expuesta al Evangelio. Dios está abriendo puertas. Dice ahí el verso 30, cuando Felipe se acercó corriendo, le oyó leer el profeta Isaías. Y Felipe intencionalmente le dice, ¿entiendes lo que lees? Y este eunuco le responde, ¿cómo podré, a menos que alguien me guíe? Tenía tantas ganas de entender lo que estaba leyendo que le invitó a Felipe a que subiera y se sentara con él.
Porque la palabra de Dios, para ser entendida, debe ser explicada, ¿sí? Antes de ser aplicada correctamente, debe ser explicada correctamente. Si yo entiendo mal la Biblia, la voy a aplicar mal. Necesitaba ser explicada. Ahora otra vez, no hay quien busque a Dios. Pero parece que está buscando a Dios. En Juan 6:44 Jesús dijo, nadie puede venir a mí, nadie, porque rechazamos a Dios. Pero Él dice, a menos que mi Padre lo atrajera. Y parece que este hombre está siendo atraído a Jesús, ¿no? Está leyendo, tiene deseos, Dios está despertando algo en él, está preparando momentos para que la Biblia sea explicada, trajo un instrumento, un mensajero de él, de repente está al lado de él, nada es casualidad. ¿Sí? ¿Se acuerdan esa cita también que Jesús tuvo con la mujer samaritana? Nosotros lo leemos, pero si nosotros nos ponemos ahí, la samaritana fue a buscar agua y de repente se encontró, pero la Biblia nos cuenta y vemos que esa cita estaba pactada para ese día, para ese momento. Lo mismo podemos ver acá en Hechos capítulo 8. De la misma manera pasó con cada uno de nosotros, de la misma manera cuando ustedes escuchen a cada uno de los chicos contar su testimonio, van a poder ver el obrar de Dios en sus vidas para que ellos lleguen a escuchar el mismo mensaje que este hombre escuchó y llegar a entender y a ser salvo. Bueno, otra vez, hoy están acá, no es casualidad. Usted puso el despertador, estoy seguro, usted se levantó 1 hora antes, 2 horas antes, usted se bañó, usted se buscó la ropa, usted hizo todos los preparativos, usted le puso nafta, combustible al auto, usted hizo todo, pero déjeme decirle que Dios lo trajo acá. Porque es Dios el que prepara momentos y personas para que escuchen su palabra. Y eso es una expresión de la gracia de Dios. No todas las personas tienen ese privilegio. Hay lugares que ni siquiera les ha llegado la Biblia. La segunda expresión que vemos del verso 32 al 35, expresión de gracia, que Dios permite que el Evangelio sea explicado. No solo prepara momentos y personas, sino que también Dios permite que el Evangelio sea explicado. Y entonces en el verso 32 dice así, el pasaje de las Escrituras que estaba leyendo era este: como oveja fue llevado al matadero, y como cordero mudo delante del que lo trasquila, no abre él su boca. En su humillación no se le hizo justicia. ¿Quién contará su generación? Porque su vida es quitada de la tierra. Estaba leyendo Isaías 53. ¿Sí? En aquel tiempo no había ni capítulos ni versículos. Entonces hoy nosotros decimos, pasó Sergio y dijo, abran por favor en Isaías capítulo 53, vamos a leer del verso 1 y nosotros nos guiamos. En aquellos tiempos no tenían ni capítulos ni libros, entonces vamos a leer donde habla de la oveja que fue llevada al matadero y entonces más o menos, está casi para el final y ahí se van guiando a qué lugar tenían que ir. Por eso nos deja registrado que sabemos que fue Isaías 53, el verso 7 y el verso 8. Estaba leyendo una traducción, la Septuaginta, que es la traducción al griego, ¿sí? Del hebreo, o sea, el Antiguo Testamento, hebreo, fue escrito en hebreo, al griego. Eso estaba leyendo. O sea que Dios usa traducciones. Nosotros tenemos, por la gracia de Dios, una traducción al español. Y dice en el verso 34, el eunuco respondió a Felipe y dijo, te ruego que me digas. O sea, ya sé que habla de un hombre. Ya sé que no está hablando literalmente de una oveja, de un animal. Está hablando de un hombre que va a ser tratado como una oveja, que va a ser como una oveja, va a ser llevado al matadero, que va a sufrir. No sé si vieron alguna vez, una vez pude ver cómo le sacaban la lana a la oveja y quietita se quedaba y pobrecita la dejaban, era como un muñequito. Ni se defendía, ni tiene manera de defenderse, no puede morder, se quedaba quietita, se entregaba. Y dice, ¿de quién habla?
Quiero saber de quién habla. Que va a sufrir. Que va a sufrir. De manera, es inocente, pero va a sufrir. Quiero que me expliques por qué va a sufrir. ¿Quién es la oveja que es asesinada de manera injusta? Quiero saber eso. ¿Y por qué? Eso pasó 700 años antes. Cuando está ocurriendo esto, había pasado no mucho tiempo de que se había cumplido la profecía. Entonces Felipe abrió su boca y comenzó desde la Escritura y le anunció el Evangelio de Jesús. No nos da los detalles, o sea, qué le dijo específicamente, pero de manera general nos dice, le anunció el Evangelio de Jesús. La palabra Evangelio significa buenas noticias, las buenas nuevas de Jesús. Jesús el Salvador. Imagino que le explicó Jesús. Jesús es la segunda persona de la Trinidad. Sin dejar de ser Dios, vino a este mundo. Se hizo hombre sin dejar de ser Dios. La Biblia nos enseña que Jesús es 100% Dios, 100% hombre. ¿Y para qué vino? Le habrá dicho el eunuco. ¿Y para qué vino? ¿Por qué Dios se tuvo que hacer hombre? Porque nosotros somos pecadores. Y Dios es santo. Y Él es nuestro creador y nosotros le hemos desobedecido. Y porque Él es amor, pero también Él es justo. Y porque Él es justo nos tiene que castigar. Porque si Él no nos castiga siendo nosotros injustos, Él sería injusto. Y no puede ir en contra de su carácter. ¿Y qué merecemos? El infierno. El infierno, una vida eterna en el infierno. ¿Tan grave es el pecado? Sí. Así de graves. Imagínense ustedes, siempre pongo el ejemplo, si alguien roba una gallina y le dan 25 años, decimos, qué injusto, una gallina, tenía hambre. Pero si alguien la mata y en el 2x1 sale a los 5 años, decimos, qué injusto. Bueno, Dios es justo perfectamente, y si Dios dice que merecemos el infierno eternamente, así de grave es el pecado nuestro. Es tan grave que si yo pudiese sacar del corazón de ustedes un DVD, uno por uno, y proyectar ahí todo lo que ustedes han pensado en esta semana, seguramente dirían todos, no, por favor, no, me da mucha vergüenza, que todos sepan. Pero Dios sabe todo. Todos nuestros pensamientos. ¿Sí? Somos pecadores, de la punta de la cabeza hasta la punta de los pies. La paga del pecado es muerte, dice la Biblia. Merecemos ser castigados en el infierno. Pero decimos que Dios es amor también. Dios es justo y Dios es amor. Y Dios podría haberse quedado de brazos cruzados y van todos al infierno y se lo merecen. Pero la paga del pecado es muerte. Alguien tiene que morir. ¿Sí? Yo no puedo morir por nadie porque yo soy tan pecador. No puede venir otra persona y decir muero por vos, Diego, porque esa persona es un pecador y también necesita un salvador. O sea que el que muere como sustituto tiene que ser alguien sin pecado. ¿Y quién es el único que nunca pecó? Dios. Pero Dios es espíritu. Entonces Dios se hizo hombre sin dejar de ser Dios para ser nuestro sustituto. Él nació de la Virgen, ¿sí? De la Virgen, no inmaculada, no sin pecado, de la Virgen. ¿Sí? Dios usó a la Virgen como un instrumento para que Él nazca, Jesús. Vivió una vida perfecta, hizo muchos milagros, muchas enseñanzas, pero Él vino a buscar y a salvar lo que estaba perdido, dice la Biblia. Él vino a buscar y a salvar al pecador. Él vino para ser y cumplir la profecía de Isaías 53, para llevar en sus hombros el justo Jesús, el que nunca pecó, el pecado de todos aquellos que un día iban a creer en Él. ¿Sí? Él no se convirtió en pecador en la cruz. Él cargó los pecados de todos aquellos que un día se van a arrepentir y creer en Él. Dentro de poquito vamos a celebrar la Navidad. Natividad,
el nacimiento de Jesús. ¿Para qué nació Jesús? Isaías 53 nos responde, para ir a la cruz. Y en 3 horas, él estuvo 6 horas en la cruz. Pero dice que al mediodía, cuando ya habían pasado 3 horas, las 9, las 10, cuando llegaron las 12 del mediodía, de las 9 a las 10, 10 a 11, y a las 12 se hizo todo oscuro, que es un símbolo de juicio. En ese momento, la ira del Padre estaba cayendo sobre su propio Hijo. En común acuerdo, el Hijo, común acuerdo con el Padre, el Hijo quiso poner su vida por pecadores como nosotros y llevar en la cruz en 3 horas, recibir el castigo que yo y usted debía recibirlo eternamente. Imagínense ustedes lo que sufrió en 3 horas. Nosotros miramos la pasión de Cristo y parece tremendo lo que sufrió físicamente, pero nadie entiende el sufrimiento espiritual que Jesús sufrió. ¿Por qué lo hizo? ¿Para qué lo hizo? Para que usted y yo podamos ser salvos. Y Jesús fue a la cruz y cargó el pecado del hombre. Y una vez que toda la ira del Padre cayó sobre él y que pagó todo pecado, él recién ahí entregó el Espíritu, dice la Biblia. Él entregó el Espíritu. Y antes de entregar el Espíritu, él dijo esta frase, consumado es. ¿Qué significa? La cuenta fue pagada. La cuenta fue saldada. Y entregó el Espíritu y murió. Decidió morir. Yo no puedo decidir morir. Yo muero cuando me toca. Él decidió morir después que pagó todo. Y fue sepultado. Pero al tercer día resucitó vencedor. Eso significa que el Padre quedó satisfecho en el pago. Y entonces Él ahora está vivo. ¿Y qué pasa? ¿Cómo yo puedo ser salvo? Todo aquel que se arrepiente de sus pecados, creyendo que su pecado ha ofendido a Dios, y creyendo, ¿sí? Como una moneda que tiene 2 caras. Yo me arrepiento porque ofendí a Dios, pero del otro lado, yo creo que Jesús lo pagó por mí. Yo no lo puedo pagar. Necesitaba un sustituto y ahora entiendo que Jesús fue ese sustituto. Él pagó lo que yo no puedo pagar. Entonces yo arrepentido creo que Jesús lo pagó por mí. Entonces Él me salva. Esa justicia se me aplica a mí. Pero si yo no lo creo, lo tengo que pagar en el infierno. 2 opciones nada más. Como cuando explicamos que Jesús murió con 2 ladrones. Uno lo entendió, creyó, fue arrepentido y creyó en Jesús y fue al cielo, y el otro no creyó y está en el infierno, lamentablemente. Y me imagino que, no sé si exactamente con estas palabras, pero en esencia eso le explicó Felipe al eunuco. Le habrá abierto ahí Isaías 53 y le habrá ido explicando versículo por versículo. Y entonces en un momento él entendió. ¿Cómo sabemos que él entendió? Porque a continuación, en el verso 36, y acá ya entramos en la tercera manifestación de la gracia de Dios, Dios permite que el Evangelio sea entendido. No solamente Dios prepara momentos y personas, no solamente Dios permite que el Evangelio sea explicado, sino que también Dios permite que el Evangelio sea entendido. Y Dios provoca que la persona tenga deseo, que tenga sed, Dios lo hace. Y entonces en el verso 36 dice, yendo por el camino, llegaron a un lugar donde había agua, como acá. Y el eunuco dijo, mira, agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Dijimos que uno primero escucha el Evangelio, lo entiende, lo cree, y el bautismo no suma a la salvación. El bautismo es un paso siguiente, donde uno demuestra de manera simbólica lo que pasó espiritualmente. Entonces esto nos da a entender de que él ya creyó, de que él ya entendió. Felipe le explicó, Dios le abrió los ojos y él entendió, se arrepintió de sus pecados y creyó en Jesús, Dios le salvó. Estaba muerto espiritualmente, ahora está vivo espiritualmente el eunuco.
Y Felipe dijo ahí en el verso 37, si crees de todo corazón, puedes. Respondió él, o sea, el eunuco, y dijo, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. ¿Qué está diciendo? Creo que el que murió en la cruz es el Hijo de Dios, es decir, es la segunda persona de la Trinidad. Le cayó la ficha, entiendo que él, sin dejar de ser Dios, se hizo hombre para morir, para ser mi sustituto. Lo creo. Creo que pagó por mí. Y en ese mismo momento, este hombre nació de nuevo. Este hombre llegó a ser una nueva criatura. ¿Sí? Y entonces en el verso 38 dice, y mandó parar el carruaje, y ambos descendieron al agua, Felipe y el eunuco, los dos. Me imagino que el resto de los acompañantes quedó ahí, y lo bautizó. La palabra bautizó en el griego baptizo, que es sumergido en, y si bajaron al agua, entonces sumergido en agua. Por eso bautizamos de la misma manera, no por salpicando, sino por inmersión. Así es. Al salir ellos del agua, el Espíritu del Señor, la tercera persona de la Trinidad, arrebató a Felipe y no lo vio más. O sea que Dios trajo a Felipe para explicarle el Evangelio, para que él lo entienda, para que sea salvo, para que se bautice. Eso era lo que Dios tenía planeado. Salvarlo. Y así fue. Felipe fue arrebatado, fue trasladado, más del eunuco que continuó su camino, dice, con gozo. Eso es el fruto que hay. Cuando alguien es salvo, alguien tiene gozo porque estaba perdido, no le encontraba sentido a la vida, no sé qué va a ser de mí, no sé qué va a pasar cuando me muera. Ahora estoy tranquilo, venga lo que venga. Yo sé qué va a pasar conmigo, si el coronavirus, si me sorprende, si un cáncer, lo que venga. No quiero que me venga nada de eso, pero si viene y muero, estoy tranquilo porque sé a dónde voy, eso me da gozo, estoy tranquilo, sé que parto de la presencia del Señor. Ahí había gozo. Verso 40, mas Felipe se encontró en Azoto, y por donde pasaba, escuchen lo que dice, anunciaba el Evangelio en todas las ciudades hasta que llegó a Cesarea. Este hombre estaba listo, estaba predicando el Evangelio y Dios lo usaba. Estaba predicando el Evangelio antes, Dios lo guió, estaba predicando el Evangelio, Dios lo llevó a otro, estaba predicando el Evangelio, instrumento de Dios. Del eunuco no se sabe más nada, algunos creen, historia secular, fue escrito por Ireneo, que fue llevado al lugar donde él estaba y se convirtió en un misionero, y que fue la persona que empezó a predicar y a explicar lo que él había entendido. Bueno, conclusión. Vimos 3 expresiones de la gracia de Dios que nos motivan a glorificarlo en la salvación. Estar en un lugar para oír el Evangelio es un regalo de la gracia de Dios. ¿Sí? Dios prepara ese momento. Oír una explicación del Evangelio, de las buenas noticias, lo que pasó en la cruz, lo que acabamos de explicar, es un regalo de Dios. Entender el Evangelio al punto que te arrepentís y crees para ser salvo es un regalo de Dios. Hoy están ustedes en este lugar. Es un regalo de Dios. ¿Ha escuchado el Evangelio? Es un regalo de Dios. La pregunta que hago, ¿entendió? ¿Cómo va a responder al Evangelio? Hay 2 opciones. Qué bien, entendí un poco más, pero bueno, yo quiero seguir con mi vida. O, wow, entendí, me tengo que arrepentir de mis pecados y creer en Jesús para ser salvo. Son esas 2 respuestas, no hay más. Una le asegura la salvación en Cristo, la otra le asegura la condenación, porque si usted sale de acá y muere, usted no va a poder ir al cielo. Es su responsabilidad apropiarse de la salvación, como fue la responsabilidad del eunuco. Explícame, o sea, Dios estaba obrando, pero necesitó arrepentirse y creer. De la misma manera usted tiene que arrepentirse y creer. Y para los que ya somos creyentes,
Dios soberanamente busca verdaderos adoradores, dice la Biblia, que adoren en espíritu y en verdad. Dios busca verdaderos adoradores que adoren en espíritu y en verdad. ¿Pero qué usa? Felipes para buscar. Que Dios nos use como Felipes para buscar a aquellos que no están adorando a Dios o que están adorando a un Dios con minúscula, para que escuchen el Evangelio y adoren al verdadero Dios. Amén. Vamos a orar. Dios, te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias, Señor, por la salvación. Entendemos que viene de ti, que es tuya. Señor, te damos gracias por esos momentos que tú preparas, orquestas, para que el Evangelio sea escuchado. Gracias, Señor, por cada persona que está en este lugar. Sabemos que tú la movilizaste, Dios, de alguna manera para que estén acá, para que escuchen. Te agradecemos por eso y, Señor, rogamos que por favor traigas salvación, traigas arrepentimiento y fe, que tú salves, también que santifiques a tu pueblo, Dios, y que podamos también de alguna manera nosotros estar activos, sirviendo, siendo como herramientas útiles como Felipe para lo que sea, para atender mesas, para predicar el Evangelio, para que tú nos uses y tú seas glorificado en todo. Señor, gracias te damos y queremos pedirte también que nos ayudes a la hora de escuchar los testimonios, ver tu mano soberana también obrando en cada uno de los hermanos que van a compartir, cómo orquestaste momentos para que escuchen el Evangelio y cómo les salvaste. Muchas gracias te damos. En el nombre de Jesús, amén.